Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes del podcast Achimbalación. A diferencia del capítulo anterior o del podcast anterior, yo me encuentro yo, el líder de este proyecto, Santiago de Roda Jaimes. También se encuentran. Yo, Alejandro González Ariza, que también lo está acompañando en el podcast anterior. A ver, mucha diferencia de nuestro líder, pero ya a partir de ahora ya va a estar en sincronización con nosotros. Al igual que el Así. podcast anterior, tenemos a mi compañero. Anda ahí, Montaña Gómez. Y bueno, retomando a lo que es este podcast, como están viendo en el título del video, del track, del audio, en donde sea que lo estén viendo, o escuchando, vaya la redundancia. En este caso vamos a hablar con lo ocurrido de Hiroshima y Nagasaki en plena Segunda Guerra Mundial. Este va a estar un poco enlazado con el podcast anterior que hablaba de lo La energía ocurrido nuclear con Chernobyl. con Chernobyl, que también tiene cierta relación con la energía nuclear, así es como ustedes lo dijeron. Vamos a hablar también un poco de la radioactividad, que es demasiado parecida con lo que ocurrió en Chernobyl. Y bueno, en este caso ya en un entorno más bélico, ya que lo que pasó en Chernobyl no fue bélico, fue más que todo accidental. Porque las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue como una guerra entre Alemania y Japón. No, No, si mal no estoy, Alemania y Japón no era. ¿fue qué? Fue Estados Estados Unidos. Unidos y Japón. Sí, fue Estados Unidos. Japón, si mal no estoy, está invadiendo algunas islas del Pacífico. Y Y Sí. pues Alemania no creo que intervino. invadió o destruyó una base. No tengo presente en este momento La cómo se base, llama la base. la base es de Pearl Harbor y Japón y Alemania estaba en ese entonces aliado con Japón, pero creo que Alemania ya se había rendido y Japón estaba solo prácticamente Estaba pues solo prácticamente contra una potencia que es Estados Unidos. Y pues digamos que de cierta manera Estados Unidos, para vengarse, de lo creo que ocurrido mandó de lo ocurrido en en esa esa base, base militar, ¿sí? porque es una Mandó base las dos militar. bombas a Hiroshima y Nagasaki. Ajá, esas bombas, bueno, fueron una después de la otra, no fueron al mismo tiempo, como muchos creen. Em, También tuvo muchos efectos. Estuve leyendo por ahí que en ese momento que estaban en plena guerra, ahí no habían enfrentamientos como tal dentro de Japón, pero sí ocurrió ese hecho de que Estados Unidos de la nada les puso dos bombas. ¿Para qué? Para que Japón se pudiera rendir y terminar la Segunda Guerra Mundial de una vez por todas. Eh, Pues esto tuvo muchísimos contextos. Mm, Porque cuando se lanzaron las bombas nucleares, todo estalló. Y pues sí, todo esto prácticamente causó sí. una contaminación brutal en esa área, porque todas esas partículas reactivas hizo que algunos animales pues mutaran y se crearan algunas enfermedades. Un poquito con lo que pasó con Chernobyl también. Ujú. Igual esto, me imagino que varias personas le llegó un cáncer, una especie de cáncer o alguna enfermedad Creo muy que rara, una que otra. se crearon cánceres en Chernobyl, si mal no estoy. Sí, ocurrieron cánceres con la gente que estaba ahí. Y me imagino que hubo demasiada gente que murió al instante porque como tal estaban viviendo un día normal, un día como hoy, un día como ayer, un día como pasado mañana, un día como cualquier otro. Y pum, Ujú. les llega una Pero bomba no, y bueno, y les llega otra, les llegaron dos. pues prácticamente creo que si juntamos las dos ciudades, hubieron alrededor de 200.000 muertos prácticamente. Demasiado, en ese entonces creo que la población de Japón creo que eran como entre 38 y 40 millones de habitantes. Y obvio, fue un golpe durísimo para, para Para Japón, porque además de las muertes instantáneas, hubieron mucha gente que murió después de eso. ya sea Mucha por gente cáncer o por inocente otras enfermedades. también. Obvio, que Obvio. había gente que era muy neutral, habían niños, habían abuelos, habían bebés, habían animales, habían de todo. Pero lastimosamente por hechos de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra muy devastadora, ocurrió lo que ocurrió. Pues yo digo que no fue necesario crear las bombas nucleares. Es que el hombre ha tenido la necesidad de ser el enemigo de otro.
Pues sí, eso con lo que ocurrió con Estados Unidos y Japón. Porque como tal es el golpe que le dio Japón a Estados Unidos en Pearl Harbor fue horrible porque esa base militar que quedaba en Hawái prácticamente era Estados Unidos que podía, la parte de Estados Unidos donde podría ver el Pacífico, podría estar ahí habiendo qué estaba pasando en el Pacífico y que no hubiera nada que lo amenace. Pero llegó Japón, le destruyó prácticamente todo Pearl Harbor y pues llegaron las consecuencias como tal, pero igual, igual esto, como tal esto, el ataque que ocurrió tanto en Pearl Harbor también fue devastador. Aunque no fue nuclear como el hecho que ocurrió en, en Hiroshima y Nagasaki, sí fue obviamente devastador, murió gente y claro, la contaminación de la pólvora iba a llegar en cualquier momento. Oigan, haciendo, digamos, sacando un poquito tema, fuera del tema de la guerra, yo encuentro así como, digamos, una, de cierta manera, diferencia entre, por ejemplo, lo ocurrido entre Hiroshima y Nagasaki y Chernobyl, porque pues ambas prácticamente fueron, ¿qué? Fueron desastres, ¿cómo es que se llama la palabra? Eh, De las tres. O sea, no, lo de Chernobyl no Radiactivos, fue en guerra. prácticamente. Fue un Porque accidente. Fue un accidente. fueron accidentes radiactivos, digamos. Pero en este momento, si mal no me queda, Hiroshima y Nagasaki está siendo otra vez habitada. En cambio, pues Chernobyl sigue siendo, digamos, un sitio de Sí. contaminación total, o sea, de mucha radiación. Ajá, tienen mucha razón con eso. Eso sí también es algo curioso porque como tal también podemos ver cómo el hombre ha evolucionado a la hora de desarrollar cosas nucleares. Porque a pesar de que fue lo de Estados Unidos un ataque intencional, pues uno debe pensar, hey, eso debe dejar en peores consecuencias que un accidente. Pero lo que pasa es que no, en ese entonces que estamos hablando de 1945, estaban creando esas bombas desde mucho antes que las pensaban usar en un futuro y como tal las bombas no iban a tener un impacto un efecto radioactivo en 1945 que no había tanta radiación en esas bombas como el accidente de Chernobyl que fue en los años 1980 que obviamente ya tenían después de 40 años van a tener más conocimientos, van a saber cómo funciona mejor la radiación y posiblemente haya más presencia de esta porque la gente la va a saber más controlar. En ese entonces me imagino que no la controlaban muy bien, pero hacía presente esa radiación. Yo creería que hasta el momento, o sea, actualmente, pues todo eso ha evolucionado. Y ahora esas bombas son más peligrosas. Ajá, ahorita nos Ahorita, ahorita existen muchas bombas y esas pueden ser peor, muchísimo peor con lo que pasó con Chernobyl, Hiroshima y Nagasaki. un ejemplo de esta es, por ejemplo, la denominada la bomba del zar, Uy, la bomba la bomba esa del zar de sí. Rusia, que es, digamos, por así decirlo, la bomba atómica más grande prácticamente de la historia. La Si bomba mal del no, pues, zar. creo que no ha sido utilizada y pues No. esperemos que nunca sea utilizada porque, o sea, si miramos Hiroshima y Nagasaki, de cierta manera fueron las bombas que impactaron fueron de cierta manera chiquitas comparadas a lo que es la bomba del zar. Uf, es que O la sea, bomba del zar. sí, La bomba del zar sí, esto fue horriblemente. Es muchísimo más fuerte porque eso además de ser radioactivo, eso es una dinamita mucho mayor y más que todo es una bomba de hidrógeno. Menos mal que el presidente de Rusia no lo ha utilizado contra Ucrania, No, porque hubiera pasado casi lo mismo con Hiroshima y Nagasaki. yo creo que hasta peor, la verdad. Hubiera sido mucho peor. Ya ni existieran alemanes ahí, ¿no? se Todas las había ocurrido plantas muchísimo. desaparecerían. Ujú. De hecho, ahorita estoy viendo algo aquí y es que Estados Unidos había hecho antes de eso, había hecho muchas bombas en la Segunda Guerra Mundial, por si acaso. Lo que están haciendo se llama Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, desde 1942 hasta 1946, con Reino Unido y Canadá. Era más que todo crear bombas
o armas con uranio, con plutonio, con muchos elementos radiactivos para O usarla en eso, porque eso también va a tener tercera guerra. un gran impacto. Que mira, aquí dice que lo usaron en la invasión aliada de Italia, en la invasión de aliados occidentales de Alemania y la ocupación de Japón. Es decir, que esto lo usaron demasiadas veces, usaron unas bombas de tal vez de menor impacto, pero existieron bombas así. Ujú. Digamos que volviendo al tema, miremos por ejemplo lo del impacto, lo que fue el impacto ambiental que causó esa bomba en Hiroshima y Nagasaki, porque pues, o sea, donde sí, digamos los casos que tengo acá, que dice que las explosiones causaron infertilidad en la Tierra, y pues prácticamente todo se volvió desértico, y pues como sabemos, las partículas de radiación contaminaron el agua y hicieron que murieran demasiadas peces, algunos pueden mutar. Yo creo que esa fue fue uno de los impactos De los ambientales impactos horribles, sí, más, porque más horribles, había la verdad. mucha esto. Japón dependía mucho de la agricultura en ese entonces, creo. Que si se infertilizó la tierra, o sea, se hizo no fértil, pues entonces, ¿cómo iban a cultivar sus cosas? Y pues en ese entonces, esas ciudades eran unas ciudades un poco importantes. Ahora que le estuvieran, es como si estuviéramos aquí en Colombia normalitos y que en un momento nos cayera una bomba yo qué En sé, es un ejemplo, una el bomba 6 de las 2 de la mañana. En Cartagena, es un ejemplo, Ujú. que nos caiga en Cartagena. ¿Qué efectos tiene en Cartagena? Pues obvio a Contaminación del agua. contaminar el agua, va a contaminar a la gente local y va a infertilizar más la tierra de lo que está. ¿Y cuáles son los problemas de como tal de nosotros? Es que como esa parte está totalmente dañada, está totalmente echada a perder, llena, llena de radiación. lleno de radiación, eso es un lugar turístico para Colombia, es decir, que Ujú. tiene cierta importancia para Colombia, Es de además de cierta que manera una de las zonas más importantes de Colombia. Creo que podría decirse que la zona más importante que tiene de Colombia a desarrollo. nivel turístico, sí. Ajá, y bueno, si pierden eso, pues muchas pares del país se van a estar afectadas, como lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki, que si se hizo infértil la tierra, pues es muy probable que en las ciudades cercanas probablemente hubiera una especie de hambruna o falta de alimentos por, Ujú. por eso, por lo ocurrido. Y pues mucha contaminación en el aire. Y en el Tenemos aire que también. También hay- Que de hecho, Montaño, gracias que lo comentaste, en ese entonces no tenía mucha contaminación en el aire. Fue cuando llegó la Guerra Fría que sí la disparó. Pero en ese entonces, tipo, obviamente hubo un impacto con la revolución industrial, pero no tan fuerte. Pero sí cuando llegaron esas bombas en ese lugar, pues obviamente puso el horrible el aire fue aire. contaminado. Y muere la gente contaminada. Y especialmente la gente que tiene problemas de respiración en ese entonces eran ya un caso perdido y con Era eso iban a ser un prácticamente caso aún peor. muerte instantánea. También. Muerte, sí, prácticamente una muerte instantánea. O Yo sea, me pregunto una cosa, ¿por qué Hiroshima y Nagasaki están habitadas y Chernobyl no? Porque como te dije antes, esto no fue tan fuerte el impacto en ese porque entonces. Por pues la tecnología. se supone que no, Hiroshima no. Se supone que Chernobyl era en sí una planta nuclear. Ajá, y No ahí fue había impactado mucho por más una bomba. radiación. Había muchísima más radiación porque, pues, como le digo, era una planta nuclear en sí. O sea, usted imagínese el nivel de radiación que había, O sea, un porque lugar tenía donde generaban energía radiación. nuclear. Sí, claro, Y la bomba es un lugar donde se almacena. se contiene. Sí. O sea, y digamos que podría decirse que la planta nuclear tenía más niveles de energía nuclear que las bombas, por así decirlo. Obvio. O sea, y prácticamente imagínese que, digamos, una bomba así toda grande explote. Eso fue lo que pasó, podría decirse, en Chernóbil. Pero una bomba tipo 100.000 veces más de lo que ocurrió Más poderosa que Hiroshima y Nagasaki, sí. en Hiroshima y Nagasaki. Es como decir de que se estalla algo eléctrico. Si se estalla algo eléctrico acá, tipo en una casa,
ocurre un corto y por ahí, por mala suerte, el corto se distribuye a 3, 4 casas. Ahora imagínense que ese mismo corto Fuera hubiera central ocurrido en una eléctrica. electrificadora. Eso dañaría a todas las partes donde están beneficiadas por la electrificadora. O sea, muchísimas, pero muchísimas casas. Por un mismo corto, tal vez de la misma intensidad. Que eso es algo que se puede comparar. Que era tanto la energía que contenían y también es otro punto a favor, la tecnología. Pues con la tecnología No había se mucha puede, evolución, no había mucho desarrollo Creo nuclear, que como había comentado Chernobyl, antes. una pues con duda, la Chernobyl fue tecnología que primero, hay ¿no? en este momento, ¿Ah? yo creería que se podría descontaminar Chernobyl. Es de cierta manera complicado porque pues llevar a descontaminar Chernobyl prácticamente con los niveles de radiación de Hmm. energía nuclear que está por los aires es digamos prácticamente es la Porque zona de pues, esos niveles radiación. ya están bajando. Pues sí, pero están bajando, pero o sea, siguen siendo muy altos para lo que digamos por decir el ser humano sin la protección necesaria. Pues sí, hay gente que vive allí, pero gente que muy poca. Y pues para una descontaminación de Chernobyl, para mí es difícil. Porque como tal en Chernobyl no tiene ningún atractivo turístico, ningún atractivo bueno para Ucrania, porque en ese entonces era una base nuclear, era una planta nuclear. Ahora, si vuelven a crear una planta nuclear ahí, eso es otra cosa, pero con lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, pues muy Ujú. difícil que ocurra más que todo en estos días. Pues sí, porque las tropas rusas se habían tomado. Ya habían tomado esas partes. Y creo que ya han retrocedido un poco, pero igual aún Sigue sin sí el control de permanece Rusia. ese riesgo. Ujú. De Pues, cierta manera, o sea, creo que es muy difícil comparar el hecho de Hiroshima y Nagasaki con Chernobyl. ¿Por qué? Pues por lo mismo y tanto por lo que decíamos. Porque Chernobyl fue una planta nuclear y Hiroshima y Nagasaki fue una planta producto de nuclear mini, ¿eh? prácticamente. mini. Mini, pequeñita, Pues fue porque energía Sí, nuclear. es de o energía sea, nuclear. Fue como una o sea bomba. que cómo sería, digamos, una grande, ¿qué impacto podría causar? Una grande, o sea, una, más o menos de lo que ocurrió en Chernobyl, pero como Hiroshima y Nagasaki, es una ciudad eran ciudades muy importantes para Japón, pues hubiera ocurrido peores cosas, o sea, Claro, además de que hubiera ocurrido un impacto local, que la gente de los lados, de los pueblos, de los lados, se iba a hubieran recibir un afectado. impacto. Eso, también eso como tal, esa zona no sería habitable porque Japón, creo que no me acuerdo muy bien cuánta población tiene, pero tiene demasiada población y con eso obviamente les va a disminuir drásticamente. Más que todo, cualquier parte de la isla de Japón es muy importante como para ellos. O sea, pues miremos, por ejemplo, lo siguiente. O sea, Hiroshima y Nagasaki, pues actualmente, o sea, son ciudades, digamos, demasiado importantes para Japón porque ahí hay puertos Ujú. y son ciudades muy prósperas. Y en ese entonces eran mucho más importantes. Ujú. Y ahora, si le ponemos eso, que el peso que hizo todo eso fue Estados Unidos, o sea, como tal, Estados Unidos, pues Estados Unidos, va a digamos, tener una mala fama. Y Estados como Unidos tal, una tiene, mala fama tiene me refiero mucho. a que va a estar ahí de que le tiró una bomba tal, de que no era necesario que la tirara tan fuerte. Y probablemente, No era necesario que tirara dos, la verdad. pues también no era necesario que tirara dos. Yo creo que necesario en sí no era necesario que tirara ninguna. O Ajá, sea, no había necesidad de tirar bombas nucleares, porque pues digamos de cierta manera el conflicto se podría haber arreglado más con pacíficamente. Con diálogo, la sí. paz. Tal vez podría decirse un diálogo entre, digamos, el mandatario de Estados Unidos en ese entonces y el mandatario de Japón en ese entonces, pero pues como sabemos, como todos somos prácticamente humanos y tenemos que arreglar todas las malas, pues pasó lo que pasó. Pues se jodió, desafortunadamente se jodió todo eso y pues ya que lo que Ok. ocurrió, pues desafortunadamente ocurrió. Pero pues Entonces ya no afortunadamente, existe relación entre Estados Unidos y Japón.
Como No, tal, sí, ahora mismo son buenas, se llevan bien. Pero como tal, esto, ya existieron ciertas disculpas, ya existieron esto, diversas cosas, diversas conmemoraciones con respecto a lo que ocurrió en ese entonces. Pero como tal, esto, no se llevan mal. Y ya hubo la suficiente indemnización, ya hubo lo suficiente. ya pasó suficientemente el tiempo. Ya de todos modos el tiempo iba a pasar. Así eran las cosas. Como dicen, el pasado quedó en el pasado. Ajá. En el pasado que en el pasado. Y gracias a eso hizo que Japón esto se rindiera. Y como tal esto, bueno, gracias a eso no sé, en consecuencia de eso, creo que es lo mejor de decirlo. En consecuencia de eso hizo que Japón esto definitivamente se rindiera en la Segunda Guerra Mundial. Y esto, y como tal se hubiera terminado tanto la guerra en el Pacífico y la Segunda Guerra Mundial. Porque como tal las partes que tenía esto Japón esto ya quedaban como parte de los aliados. Y Ujú. esos ya ellos acomodaron el resto, creando países oceánicos o yo qué sé esto, colonias, países satélites o algo así. Oiga, me gustaría hacerles una pregunta. Adelante. Hagamos, digamos, un what if, podría decirse. ¿Qué pasaría si? O sea, digamos, ¿qué hubiera pasado What si, if? en ejemplo, Japón no se hubiera rendido después de esa bomba? Si Japón Uf, hubiera si eso seguido no en se la hubiera lucha. rendido, pues a ver, probablemente hayan pasado más de dos bombas De como tal. pronto, Aunque por ahí yo veo muy difícil de que Japón no se rinda con eso, ya que es un golpe fuertísimo. Es como si usted estuviera peleando y le dieran un golpe en el ojo y quisiera seguir peleando. Obviamente va a ser muy difícil que usted siguiera peleando. Pero si fuera en el caso, pues como tal, yo creo que Japón seguiría conquistando islas del Pacífico, no le importara nada. Y por ahí hasta hubiera conquistado Hawái. ujú, Pero Estados Unidos era mucho más fuerte y además tenía a Reino Unido y a Canadá. Pero y la Unión Soviética ya estaba ahí haciendo prácticamente no mucho. Pero Alemania, Nazi y la Italia ya se habían acabado. Ya se habían rendido como tal y no iban a participar más en la guerra. Y la quedó segunda. prácticamente Japón solo contra el mundo. Así que como tal hubiera sido una victoria de los aliados sí o sí. Y pues Pues, imagínense, ¿Ah? sigue usted, Montaña. Bueno, pues es que las bombas nucleares en este momento se podría formar una tercera guerra mundial. uf, en Porque con lo ese que pasa con Rusia y Ucrania, algunos países aliados pues, están en desacuerdo con eso. ujú, con la OTAN y la Unión Soviética y Rusia, perdón. Esto, si pasara eso, o sea, si estallara una guerra y usaran esas mismas bombas actualmente, pues sería horrible. Y La más que verdad. todo con la contaminación que está peor que antes. Y más que todo esto, tenemos esto, mayor tecnología para hacer supuestamente mejores guerras más fuertes. Supuestamente, les van a conquistar por doquier, van a demoler todo, van a contaminar demasiado. Y el, Y y el como mundo estaría casi destruido prácticamente. porque se lanzarían bombas entre países. Y se gastaría demasiada energía nuclear para ellos, que hay ciertos países donde la Nos requieren. veríamos afectados nosotros Como tal y los animales. Podría decirse, como tal depende nosotros, pues por ahí del impacto por lo que ambiental le pasa a Estados Unidos, pues, y y el político impacto ambiental. también. Sí, también. Creo que también nosotros recibimos impacto político. Ujú. Porque si se le daña la economía de Estados Unidos, prácticamente nos acaba la de nosotros. Porque pues Colombia no es un país totalmente independiente, todavía pues dependemos No, un poquito de Estados es Unidos. como un poquito satélite de Estados Unidos. Un poco. Ujú. Un poco. Pero ahí está, especialmente los países que dependen del dólar, eso serían probablemente muy abajo. Si, en fin, si se genera una guerra mundial, prácticamente se acabaría el mundo, literalmente. Mm. Pero como tal que se acabe, que ya no exista, no. No como tal el fin de lo que conocemos hoy. O sea, digamos una nueva era, Que una- empiece una nueva era, pero como tal que se deje la existencia humana, no.
sí va a mantenerse, pero de una forma muy rara. podría decirse. Volviendo al tema de este Hiroshima y Nagasaki, o sea, esto fue el impacto de las bombas, como decía, fue Hiroshima y Nagasaki. Ujú. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de Hiroshima y Nagasaki, las bombas o una bomba hubiera impactado en Tokio, que es prácticamente la capital En de Tokio. Japón, Mm. en Tokio? O sea, si Hiroshima y Nagasaki son ciudades de cierta manera importantes para Japón, no podría decirse que las consecuencias hubieran sido muchísimo peores si Estados Unidos hubiera decidido que las bombas impactaran en Tokio. Hubiera sido horrible. Catastrófico, la verdad. Realmente eso sería más que todo... Lo mismo que pasó sería un crimen de guerra y O prácticamente sea, le quitaría el bienestar y la integridad de Japón como tal. Que eso es demasiado inmoral, eso es terrorismo, ya se puede considerar terrorismo. prácticamente yo creería que las muertes triplicarían. O sea, lo que fue 200.000 personas, eh, Serían muchísimas más. 66.000 personas que murieron Ujú. al instante. Yo creo que sería prácticamente el daño sería el triple de lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Sí, y como tal esto, es que no sé. O sea, no sé si realmente debió haber pasado eso. Porque como tal, Japón no tenía intenciones de rendirse. Estados Unidos tenía dos opciones. O invadir, que sería demasiado costoso. O O hacer eso. meterle la bomba. Meterle la bomba por Hiroshima y Nagasaki. Que al final ya sabemos cómo terminó. Ujú. Como tal, de todos modos, si hubieran invadido, pues sería prácticamente lo mismo. Pues sería un poco más costoso a Estados Unidos, pero las cosas como son. A Estados Unidos y recordemos que, por ejemplo, que estaba aliado con Reino Unido y Canadá. Ajá, O sea que los gastos los harían entre los tres. los tres. Pues Así sí, que prácticamente serían tres naciones tres naciones. cumpliendo los gastos de una guerra De una guerra. que prácticamente, la verdad, bajo mi punto de vista, no entiendo la razón. O sea, porque Japón quería conseguir más territorio del que ya tenía. Porque como tal, recordemos que eso era un imperio, apenas estaban construyendo el imperio. De hecho, estaban construyendo el imperio de Japón. Y bueno, esa era la estructura de ellos, invadir, invadir, invadir. Pero como tal, el final, eso hizo que la guerra se terminara más pronto de lo que se esperaba. Es que Japón era como que avaricioso, ya quería tener más. Sí, o sea, Más. los japoneses, digamos, podría decirse que en esa época No se eran rendían. un poco avariciosos también. Sí, pero Muy no se rendían, agresivos, sí. muy agresivos. Pero bueno, las cosas pasaron y como tal lo que fue. Así como dijimos al inicio del podcast, lo que fue, Lo ya que eso fue pasó, pasó. pasado y ya no hay mucho. Y pues bueno, Bueno, pues, yo creería que eso sería un poquito de todo, ¿no? ujú, Porque ya hemos tocado muchos temas. No creo que se pueda sacar más de esto. Sacamos de Chernobyl además. la verdad. Y creo que... No sé si terminarlo hasta acá realmente. ¿O sí? Yo creeré que sí. Eh, pues antes que nada, me gustaría darles así como una tipo de reflexión, que digamos, o sea, que prácticamente lo que me deja esto a mí es que pues no hay que ser, digamos, tan avariciosos, o sea, porque pues mire lo que le pasaba a Japón, literal le cayeron dos bombas a dos ciudades que eran sumamente importantes para ellos, pues, todo por la avaricia de querer conseguir más terreno de lo que Esa ya, fue como la consecuencia. sí, prácticamente. Sí, la avaricia. La avaricia, prácticamente fue la Pues sí, avaricia, prácticamente hay mucha avaricia en la guerra. la Porque guerra, de sí. hecho vamos a también tocar todo el tema global de la Segunda Guerra Mundial. Aunque esa sería una parte de lo que vamos a tocar de la Segunda Guerra Mundial. Y después vamos a tocar muchos otros. Por ejemplo, ya vamos a hablar de Alemania, de lo que ocurría con Alemania. Si era moral lo que ocurría o inmoral. Es un Que eso tema ya... interesante Hay que ver el punto de vista político también de eso. también, sí. Que como lo estamos viendo con Japón, ellos como tal tenían un imperio. Ujú.
Y eso era prácticamente lo que tenían que hacer, invadir. Pero bueno, las cosas como son. Y pues, bueno, ya que muchísimas gracias por estar aquí, en serio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y a ustedes dos también por estar aquí viendo esto. Gracias. Y pues, bueno, muchas gracias por escucharnos por estos 30 minutos que llevamos de podcast. Ajá. La verdad, esto me esperaba que iba a durar un poco menos, pero me agradó. La verdad sí fue. En Spotify les vamos a dejar la misma. Una pregunta similar con la que ocurrió con lo pasado. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Tachimba la Acción. Probablemente ya sea una emisión en directo. Probablemente tengamos un invitado especial, no tan especial. Sí, Bueno, y vamos a estar todos. Y vamos a estar todos con un integrante que aún no se ha entrado totalmente en el podcast, en el programa, pero ya ahora un momento donde va a llegar. Además, como les decíamos, un invitado sorpresa. Bueno, un invitado no tan sorpresa realmente, porque Bueno, pues sí, ¿no? no va a ser, ya no es sorpresa, que ya lo dijimos. Sí. Y no es tan especial porque tampoco es una persona muy importante, pero tendremos a alguien más fuera del programa aquí adentro. Pues bueno, muchísimas gracias, en serio, ya. Muchas Chao, gracias. chao. Y chao. Adiós, hasta pronto y nos vemos. Realmente se les agradece del equipo de Tachima de Acción. Muchas gracias. En el próximo y muchas gracias, en serio. Se les agradece.